A ver, otros bienes que son considerados retiros, pero que no califican como venta, está la entrega a título gratuito de muestras médicas. Tenemos que definir que una muestra médica es una parte de un dote o una pequeña medicina que nosotros otorgamos, ya sea para un marketeo de nuestro medicamento, para mostrar los beneficios que puede tener, etcétera. Pero aquí hay otra apreciación que se debe tomar en cuenta. Estos medicamentos o estas muestras médicas se expenden solamente bajo receta médica. A ver, si nosotros empezamos a otorgar paracetamol como muestra médica, podríamos considerar que ese paracetamol es un retiro considerado como venta, ¿sí o no? A ver, pensemos un poquito en ese caso. Dice, es una muestra médica, muy bien, te doy muestras de paracetamol, pero estos medicamentos tienen que expenderse solo bajo receta médica. El paracetamol es un medicamento comercial, por lo tanto, no necesitamos receta médica para su adquisición. Y si no necesitamos esa receta médica, implica que su retiro como una muestra sí se consideraría como venta. Caso contrario es el ejemplo de otro medicamento, ¿no? Sea el diazepam o sea el captopril. El captopril como un medicamento que ayuda a controlar la presión de las personas. Este medicamento no se puede adquirir si no existe una receta médica. Entonces, si nosotros encontramos una fórmula, tenemos una empresa droguería que encuentra una fórmula de elaborar el captopril que es mucho más beneficiosa que el genérico, y nosotros lo empezamos a otorgar como muestras médicas a distintas instituciones de salud, ese otorgamiento se considera un retiro de bienes, pero no está calificado como venta. ¿Por qué? Porque el captopril o el diazepam u otros medicamentos solo se pueden vender bajo receta médica. Entonces, esa es la condición que existe para considerar una muestra médica que no califica como retiro de bienes. El otro aspecto son los retiros que se efectúan como consecuencia de mermas y desmedros debidamente acreditados. ¿Qué entendemos por una merma o desmedro, no? Ambas implican pérdida del valor del bien. Por un lado está el lado cualitativo y por el otro el lado cuantitativo. Una merma implica la pérdida de aspectos cuantitativos, cantidades. Ejemplos claros y típicos de merma son los combustibles, que tienen un grado de volatilidad. ¿Eso qué implica? Que en el transcurrir del tiempo va a ir evaporándose, va a ir perdiendo cantidad, y no porque estemos vendiéndolo, sino por su propia naturaleza del producto, tiene una naturaleza de mermarse. En cambio, el desmedro ya implica la pérdida de la calidad, aspectos cualitativos. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos maderas en nuestro almacén y dentro de esas maderas internamente han empezado a atacar nuestros amigos polillas, y resulta que el bien está visible, es notorio, pero ya no nos sirve porque ya perdió la calidad. Entonces, esa pérdida de calidad se considera un desmedro. Estas dos situaciones, entre mermas y desmedros, tienen que estar debidamente acreditados. Si no consideramos la acreditación o la sustentación de estas dos situaciones, no podemos considerar como retiro, que no califica como venta. Imaginen un grifo que comúnmente vende combustible y que justifique, no, se ha mermado el 50% de mi combustible, o sea, se ha evaporado el 50% de mi combustible. Eso no sería un aspecto creíble, porque existen estudios técnicos ya que determinan cuánto es la tasa de merma o tasas de desmedro para determinados bienes. Pero eso es una situación que ya se irá ahondando más a fondo cuando se toque netamente lo que es mermas o desmedros. Otro retiro que no califica como venta es la entrega a título gratuito de bienes con la finalidad de promocionar las ventas. O sea, imaginemos lo que hacen muchas tiendas, ¿no? Tiendas comerciales, no vamos a promocionar a ninguna de ellas, pero hay tiendas comerciales que te venden un televisor
y por la compra de un televisor te llevas una licuadora. Te facturan por el televisor. La licuadora viene con un costo cero. Ese costo, si bien es cierto, no estamos pagando por eso, pero lo que está haciendo la empresa es promocionar sus ventas. Esa promoción de ventas debe de cumplir un requisito principal, que el monto de los productos que se están promocionando, por ejemplo en este caso las licuadoras o las planchas que se regalan al comprar un televisor, ese producto no debe exceder del 1% del ingreso bruto promedio mensual de los últimos 12 meses y tiene un tope máximo que es de 20 UITs. Significa que si yo regalo más bienes que superen el 1% de mis ingresos promedio mensuales, entonces la administración tributaria va a decir te acepto solo hasta el 1%. La diferencia, el exceso, sí va a ser considerado una venta o un retiro que califica como una venta. Otros retiros no calificados como venta son la entrega gratuita de material documentario y la entrega de bienes muebles como bonificación de venta. Ahora, ya definimos las situaciones de venta. Ahora vamos a definir qué es un bien mueble, porque estamos considerando que es venta de bienes muebles. Los bienes muebles son aquellos bienes corporales que pueden trasladarse de un lugar a otro. También se consideran a los derechos referentes a los mismos. Los signos distintivos, las invenciones, los derechos de autor, los derechos de llave o similares, las naves, aeronaves, así como los documentos y títulos cuya transferencia implique la de cualquiera de los mencionados bienes. Significa que un bien mueble no solamente es algo tangible que nosotros podamos ver. Los signos distintivos, los derechos de autor, son intangibles, pero la característica de un intangible es que se muestra en un bien tangible. El derecho de autor es intangible, pero ¿dónde se muestra? En un papel, en un documento donde dice que Juan Pérez es autor de X situación. Entonces, ese bien tangible se considera un bien mueble. La transferencia de ese bien, la venta de ese bien está grabada con el IGB. ¿Qué bienes no son considerados muebles? En este caso no están comprendidos la moneda nacional, la extranjera, ni cualquier documento representativo de estas. Tampoco están consideradas las acciones, las participaciones sociales, las participaciones en sociedades de hecho, los contratos de colaboración empresarial, las asociaciones en participación, las facturas y otros documentos pendientes de cobro, valores inmobiliarios y otros títulos de crédito, salvo impliquen la de un bien corporal, nave o aeronave. Aquí ustedes pueden encontrar una visualización más clara de lo que son los bienes muebles, ¿no? Como ya hablábamos, los documentos de transferencia, bienes corporales, los que pueden llevarse de un lugar a otro, los derechos de los mismos, los de autor, las naves y aeronaves. Aunque una aeronave es un bien mueble, sí es un bien mueble, está considerado según el artículo 3, inciso B de la Ley del Impuesto General a las Ventas. Ahora, otra situación que se tome en cuenta para considerar que la venta de bienes en el país genera una operación gravada es la habitualidad. ¿Qué se entiende por habitual? Imaginemos que una persona común y corriente, ya, se compra un carro en el año 2015. Como ustedes saben, los carros tienden a perder valor después de 2 o 3 años, y lo que hace este señor es venderlo y comprarse otro carro. Si esa persona, imaginemos que realiza esa operación de comprar y vender en 2 veces al año, podríamos considerar que no es habitual, porque lo hace de manera esporádica, no son 2 veces al año, y lo cambia por cuestiones de moda o de tecnología. En cambio, si una persona realiza una compra de un vehículo, lo utiliza 1 mes, 2 meses, lo vende, vuelve a comprarse otro vehículo, después de 2 o 3 meses lo vuelve a vender, vuelve a comprarse otro y lo vuelve a vender, se vuelve habitual esa operación. Por lo tanto, eso ya le obliga a la persona a tener que grabar
el impuesto general a las ventas a esa operación. Por lo general, la venta de bienes, ya sea mobiliarios o inmobiliarios, se realiza mediante una transacción notarial, ¿no? Un contrato compra-venta notarial. Por ese motivo es que justamente no están grabados con el IGB, porque el notario solamente certifica la transferencia del bien a un determinado costo, pero no hay habitualidad y por lo tanto no tiene obligación de grabar con el impuesto. Pero si ya se vuelve muy recurrente, muy habitual, como su nombre lo dice, entonces ya implica que tenga que grabar el impuesto. Por lo tanto tendrá que cumplir los requisitos previos a grabarlo, ¿no? Empezando por habilitar un número de RUC, incluirse en un régimen tributario, ya sea general, especial. RUS no creo, porque el RUS considera solamente ciertos requisitos para la venta de bienes. Uno de ellos, ¿no?, que los ingresos mensuales no superen 30.000 soles. Si nosotros vendemos un carro a 50.000 soles, de por sí ya estamos imposibilitados de poder ingresar al RUS, así es que solamente nos quedaría dos regímenes, el régimen especial y el régimen general. Y obviamente, ¿no?, facturar o emitir boleta o el comprobante de pago que se considere. ¿Cómo calificamos la habitualidad? Se considera para este caso la naturaleza, las características, el monto, la frecuencia, el volumen y la periodicidad. Cuando hablamos de una venta, el objetivo es el uso, el consumo, la venta o reventa. Si se lleva de manera constante estas situaciones, sí existe habitualidad y por lo tanto dicha operación tiene que ser gravada con el impuesto general a las ventas. En lo que respecta a servicios, si son onerosos y similares con el de carácter comercial. Al hablar de onerosos estamos hablando de dinero, estamos hablando de prestar el servicio y recibir una retribución a cambio. Y similares, si yo presto un servicio, como, no sé, una reparación de maquinarias y se vuelve muy comercial porque se vuelve mi giro de negocio, entonces ya no puedo considerar que puedo estar realizando actividades de cuarta categoría, no sé, servicios personales. Imaginen que tengo que hacer reparaciones y parte de mis servicios implican, yo me encargo de comprar los repuestos necesarios para esa reparación. Entonces, si yo ya estoy llevando a cabo más de un servicio y es similar, es constante y es de carácter comercial, ese servicio ya tiene que estar grabado con el IGB. Respecto a la importación, no se requiere habitualidad. ¿Qué significa? Que basta que yo importe una sola vez, la importación ya está grabada con el impuesto. Las actividades de construcción, cuando se realice la venta de 2 inmuebles en un periodo de 12 meses, grabado a partir de la segunda transferencia. Las actividades de construcción tienen también determinados requisitos para considerar que el IGB se encuentra grabado. Pero cuando hablamos de habitual, cuando se realizan, como aquí ustedes lo pueden visualizar, cuando se vende 2 muebles en un periodo de 12 meses. Ahí está considerado habitual las actividades del constructor. Por ejemplo, dice, ¿no?, si un contrato tiene varios inmuebles, el menor valor se considera para la primera venta. Eso lo vamos a tocar cuando veamos las situaciones de operaciones grabadas en los contratos de construcción. Hay una excepción para este caso. Los inmuebles edificados para su enajenación estarán siempre grabados con el impuesto. ¿Qué entendemos por enajenación? Entendemos a la venta del bien. Entonces, si tenemos inmuebles ya edificados y ya los vamos a vender, siempre van a estar grabados con el IGB. El aspecto temporal es cuando nace la obligación tributaria del IGB. Y en el caso de la venta de bienes debemos definir, ¿no?, cuándo nace, en qué momento tenemos la obligación de tener que grabar el IGB. En la venta de bienes nace en la fecha en que se emite el comprobante de pago, o de acuerdo a lo que establezca el reglamento, o en la fecha que se entregue el bien. Lo que ocurra primero, si nosotros vamos a vender un bien, resulta que se lo vendemos al crédito y le decimos, no te voy a dar la factura hasta que me pagues. Eso pasó en el mes de enero y nos pagan en el mes de marzo. ¿Cuándo nace la obligación? De acuerdo a lo que establece la ley del IGB, dice en la fecha en la que se emite el comprobante, situación que lo hemos emitido en marzo.
o en la fecha que se entregue el bien, situación que hemos entregado en enero. ¿En qué momento entonces nace? Lo que ocurra primero, nace la obligación en el momento de otorgar el bien, vale decir enero. Hay un aspecto aquí que debemos de tomar bastante en cuenta, y es la adecuada utilización de los comprobantes de pago. Cuando nosotros vendemos un bien y no le otorgamos factura, es cierto, no tenemos la obligación todavía de considerar un IGB ahí, un IGB que tengamos que pagar. Sin embargo, el hecho de haber vendido un bien implica que ese bien tiene que justificarse mediante un traslado, o sea, ya no es de nuestra propiedad, va a irse a la otra propiedad. ¿Y cómo justificamos un traslado? Es a través de la guía de remisión remitente. En la guía de remisión remitente, es cierto, nosotros no tenemos un espacio dentro de la estructura de la guía donde considerar el monto del bien. Solamente sustenta el traslado, para eso ha sido creado la guía. Pero si la ley del IGB nos dice tienes que grabar cuando entregas el bien o cuando entregas el comprobante de pago, lo que ocurra primero, si hemos otorgado el bien, nosotros ya sabemos la cuantía del bien. Estamos otorgándolo con una guía de remisión. En ese mes se debería de considerar en el registro de ventas la guía de remisión con el importe materia de la venta. O sea, no necesariamente esperar la factura. Cuando ustedes revisen la resolución 234 del 2006, ustedes van a verificar en esa resolución ciertas tablas. Una de esas tablas habla del tipo de comprobante de pago. Entre esos tipos de comprobante de pago, que son como 25 o 30 aproximadamente, ustedes van a encontrar que también se considera la boleta, el recibo, la factura, y por ahí se encuentra la guía de remisión. Entonces no es solamente una idea de pensar, mientras no tengo factura, no otorgo o no estoy obligado a pagar el impuesto. El hecho que yo haya vendido y haya otorgado una guía de remisión ya sustenta la entrega del bien, y de acuerdo a la ley del IGB debo de gravar el impuesto, por lo tanto me obligo a pagar el impuesto en el mes en el que se ha generado por haberlo entregado, no necesariamente por tener una factura y esperar a asignar o a señalar en esa factura el IGB que corresponde. Ese es un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta. El otro aspecto, ¿en qué momento se graba en la venta de naves y aeronaves? Se graba en la fecha de suscripción del contrato. Ahí no me dice, ¿no?, si entrego el bien, si otorgo el comprobante. Basta el hecho de haber suscrito el contrato, ya se considera una venta de naves y aeronaves grabadas con el impuesto. Por lo tanto, deben de ser también declaradas de forma mensual a la administración tributaria. En la venta de intangibles, todos ya sabemos que es un intangible, ¿no? La venta de intangibles se da en la fecha señalada en el contrato o por los montos establecidos y en la fecha que se percibe el ingreso total o parcial, o cuando se emite el comprobante de acuerdo a lo que establezca el reglamento, lo que ocurra primero. Similar situación que ya se explicó, ¿no?, cuando hablábamos de la venta de bienes. En la venta de bienes intangibles se debe de considerar la fecha de pago señalada en el contrato. Es en ese momento donde debo de grabar el IGB. Y por los montos establecidos, ¿no? Tal vez el contrato tiene un 100% de monto contractual y va a haber una fecha en la que vamos a pagar el 50%, el 30% de ese monto contractual. Entonces, por ese 30% ya se considera una venta gravada. La segunda situación me dice en la fecha en la que se percibe el ingreso total o parcial, o cuando se emite el comprobante de acuerdo al reglamento. Lo que ocurra primero, o me pagan o emito el comprobante, cualquiera de las dos situaciones. Por último, vamos a considerar que el reglamento de la ley del IGB entiende por en qué momento se debe de emitir los comprobantes de pago. La fecha en la que se emite el comprobante de pago, de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, esta debe ser emitido o se emita lo que ocurra primero. El reglamento de comprobantes de pago menciona que en la venta de bienes, ¿cuándo se debe de emitir el comprobante de pago? Si algunos te venden el bien y después de 2 meses te dan el comprobante. Si recordamos lo mencionado ya anteriormente, si yo le vendo el bien y no me paga, grabo el IGB en el momento de la venta. Si yo le otorgo el bien
y no le doy el comprobante, aunque ya me haya pagado, lo que me dice el reglamento de comprobantes de pago es: se otorga el comprobante de pago en la fecha de entrega del bien o pago, lo que ocurra primero. Significa, hacemos un ejemplo, a ver, nosotros vamos a vender un bien, ese bien lo vamos a vender en el mes de enero, previo a la venta ya nos han pagado en el mes de diciembre. Entonces, ¿en qué momento deberíamos de otorgar el comprobante de pago? De acuerdo a lo que establece el reglamento de comprobantes de pago, en la fecha de entrega del bien o del pago, lo que ocurra primero. Entonces, como nos han pagado en el mes de diciembre, en ese momento nosotros ya debimos haber emitido el comprobante de pago, y el bien lo otorgaremos en el mes de enero. Si nosotros consideramos en qué momento debemos de pagar el IGB, entonces es clara la definición, ¿no? En la fecha que se ha entregado el comprobante de pago, vale decir el mes de diciembre. Ay, fresito. A ver, continuando el aspecto temporal, cuando nace la obligación tributaria, en el caso de los pagos parciales, los pagos recibidos anticipadamente a la entrega del bien o puesta a disposición del mismo, dan lugar a una obligación de generar el nacimiento de la obligación tributaria por el monto que se ha percibido. ¿Ya? No significa nacimiento de obligación tributaria por el monto percibido. Significa que si yo recibo un pago parcial antes de haber otorgado el bien o después de haberse otorgado el bien, por cada pago parcial yo tengo que estar grabando ya el impuesto, porque en ese momento nace la obligación. La entrega de dinero en calidad de arras de retractación no da lugar a un nacimiento de obligación tributaria siempre que no supere el 3% del valor total de la venta. Vamos a tomar en cuenta un poquito los aspectos señalados en el Código Civil. Muy bien, señores estudiantes, hemos terminado lo que respecta a la primera operación grabada del impuesto general a las ventas, que es la venta de bienes en el país. Tenemos todavía 4 operaciones que tomar en consideración: la prestación de servicios, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles y las importaciones, que cada uno tiene su particularidad, pero como ustedes han podido visualizar en las exposiciones de las diapositivas, cada operación grabada se va a poder identificar debidamente si nosotros conocemos los aspectos de la hipótesis de incidencia. Implica en qué momento vamos a grabar, quién lo va a grabar, cuándo lo vamos a grabar, dónde lo vamos a grabar. Entonces son situaciones que debemos de siempre tomar en cuenta. Este aspecto o este tema del ámbito de aplicación del impuesto ya en lo que respecta a los servicios lo vamos a considerar en nuestra siguiente sesión de tutoría virtual. Espero haya sido de interés para cada uno de ustedes. Es un tema muy amplio el IGB. Lo que vamos a hacer es ir explicando poco a poco en cada una de estas sesiones. Gracias por su participación, por compartir este video tutorial, y nos estaremos viendo en la siguiente sesión de tutorías. Muy agradecido.